Saludos cordiales a mis queridos alumnos de la carrera de Matemática de la Facultad de Filosofía. Hoy arrancamos la quinta clase virtual. Espero que todos estén muy bien para que podamos seguir avanzando con nuestras clases virtuales. Vamos a recordar brevemente la clase anterior que trataba sobre paralelogramos. Habíamos demostrado que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes y que los ángulos adyacentes de todo paralelogramo son suplementarios o que suman 180 grados. Todo lo que vimos anteriormente nos servirá para poder lograr estos aprendizajes, que son identificar cuadriláteros que son paralelogramos, demostrar el teorema del segmento medio del triángulo. Recordando la clase pasada que todo paralelogramo tenía que tener los lados opuestos paralelos y congruentes. Este teorema nos va a simplificar esa definición, nos va a dar una herramienta mucho más simple para poder comprobar los cuadriláteros que son paralelogramos. El teorema dice así: si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. Este teorema nos va a servir para comprobar el siguiente teorema. Entonces vamos a sintetizar. Si el lado DC es igual al lado AB y al mismo tiempo ese lado DC es paralelo a AB en este cuadrilátero ABCD, yo ya puedo asegurar que este cuadrilátero es un paralelogramo, sin tener que comprobar que el otro lado opuesto, AB, es congruente con BC. Por lo tanto, este teorema simplifica alguna definición para poder asegurar que este cuadrilátero es un paralelogramo. Nuestra clase de hoy se centra principalmente en demostrar este teorema del segmento medio que dice así: el segmento que une los puntos medios de un par de lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y su longitud es igual a la mitad de la longitud del tercer lado. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es un triángulo. Dibujamos nuestro triángulo ABC, un triángulo cualquiera. Ubicamos los puntos medios de dos lados. Por ejemplo, X es el punto medio del lado AB. Recordando el concepto del punto medio, es el punto que le divide a un lado en dos partes congruentes. Sería entonces que a X es congruente con XB y por el otro lado, Y es punto medio del lado AC. Por lo tanto, el segmento AI va a ser congruente con el segmento IC. Nos pide comprobar dos cosas muy importantes. La primera nos dice que este segmento XY va a ser paralelo al tercer lado, que es BC. Y por otro lado, este segmento XY tiene que tener la mitad de la medida de BC. Para poder comprobar esto, vamos a trazar una recta paralela al lado AB, recordando uno de los teoremas que decía: por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Como quiero comprobar la recta paralela a AB, voy a utilizar mi punto C. Yo puedo decir que por el punto C existe una recta L paralela a AB y esa recta es única. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una construcción auxiliar. Trazamos una recta L que pase por el punto C y que sea paralela a AB. ¿Qué lograremos con esta recta paralela?
Lo que tenemos que comprobar es que este cuadrilátero que se ha formado, B, C, Z, X, es un paralelogramo. Si yo logro comprobar que BCZX es un paralelogramo, entonces sus lados opuestos van a ser congruentes y al mismo tiempo van a ser paralelos. Como el punto I era el punto medio del lado AC, puedo decir que este lado AI es congruente con el lado IC y que, por lo tanto, el segmento o el punto I, dijimos también que es punto medio de AC, puedo yo formar dos triángulos que sean congruentes. El primer triángulo sería AIX. Debo comprobar que es congruente con el triángulo ZIC. Entonces voy a trazar esta paralela de tal forma que XY sea congruente con YZ. Esto es analizando el dibujo. Después vamos a describir las razones y las justificaciones. También puedo observar que aquí el ángulo A, que yo puse 1, y este ángulo 2, que en realidad es el ángulo ICZ, son alternos internos. Los ángulos alternos internos entre paralelas sabemos que son congruentes. También podemos observar que el ángulo 3 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice también son congruentes. Entonces ya tenemos un ángulo común, un par, segundo par de ángulos que son el 3 con el 4, y nos faltaría un lado. Y ese lado sería que AI es congruente con IC. Este es a través del postulado ángulo, lado, ángulo. Ahora hacemos nuestra demostración en dos columnas, teniendo en cuenta el gráfico anterior. Como hipótesis tenemos el triángulo ABC, donde X es punto medio del lado AB e Y es punto medio del lado AC. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Que XY es paralelo a BC y al mismo tiempo XY mide la mitad del segmento BC. Son dos cosas que tenemos que comprobar. Habíamos dicho de que trazamos una recta L por el punto C, paralela a AB, se prolonga XY hasta que interseque a L en el punto Z. Esto es por construcción auxiliar. X es punto medio del segmento AB e Y es punto medio del segmento AC. Estos son los datos que nos provee el teorema. Entonces escribimos que es por hipótesis. Al trazar la recta L y el prolongar XY, se forma el triángulo CIZ. Esto es por la construcción auxiliar. Puedo decir que el segmento AI es igual al segmento IC, por definición de un punto medio. De ahí habíamos dicho en el dibujo de que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, por ser alternos internos entre paralelos. También dijimos que el ángulo 3 es igual o congruente al ángulo 4, esto es por ser ángulos opuestos por el vértice, donde comprobamos con estos datos de que el triángulo AXY es congruente con el triángulo CZY. Esto es por el postulado ALA. Teníamos dos ángulos congruentes y el lado correspondiente entre dichos ángulos. Si yo compruebo que dos triángulos son congruentes, los elementos que se corresponden también son congruentes. Dichos elementos son los lados y los ángulos. Entonces voy a sacar lo que a mí me interesa, que sería el segmento XY. El segmento XY es congruente con el segmento ZY. Esto es por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Luego podemos decir que el punto I es punto medio del segmento XZ.
porque XY es igual a YZ. XY es la mitad del segmento XZ, porque la sumatoria de XY más YZ es igual a XZ. Estamos sumando segmentos. De esto yo puedo deducir que AX es igual a CZ, porque se han formado dos triángulos congruentes y puedo decir que son lados correspondientes de triángulos congruentes. AX es igual a XB por definición de punto medio. Entonces, CZ es igual a XB y al mismo tiempo CZ es paralelo a AB por la propiedad transitiva de la igualdad y L es paralelo a AB. Si yo compruebo de que en un cuadrilátero existen un par de lados opuestos congruentes y paralelos, puedo decir que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Por lo tanto, BCZX es un paralelogramo, ya que se cumple esa condición de que si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. Al comprobar que BCZX es paralelogramo, yo puedo hacer la siguiente deducción de que XY es paralelo a BC y XZ es igual a BC por la definición de paralelogramo. Entonces XY va a ser la mitad de BC. Eso es por sustitución. Aquí queda comprobado nuestro teorema del segmento medio que decía que en todo triángulo la recta que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercer lado y tiene una medida que es la mitad de ese tercer lado. Por lo tanto, comprobamos de que XY es paralelo a BC y XY es la mitad de BC. Concluimos esta clase mencionando que en todo cuadrilátero, si tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Y que el segmento medio de un triángulo es paralelo al tercer lado y mide la mitad de su longitud.